Bueno, muchas gracias, Jaime, de nuevo. Ahora vamos a dar la palabra a Fray Gonzalo Ituarte Verduzco. Él es originario de la Ciudad de México, ingresó a la Orden de Predicadores en 1970. Es sacerdote católico ordenado por don Samuel Ruiz García, Tatic Samuel. Asumió la misión de Ocosingo en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Fue fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, donde es miembro del Consejo Directivo. Apoya a refugiados guatemaltecos y acompaña a la Organización de Pueblos Indígenas. En 1994 colaboró con don Samuel Ruiz, en la mediación para el diálogo entre la paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno de México, en la denominada CONAI. Fue secretario de la Comisión Nacional de Intermediación, la CONAI, miembro y presidente de la Asociación Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz, vicario de Justicia y Paz en la diócesis de San Cristóbal, fue expresidente del Servicio Pastoral a Migrantes, ha sido dirigente de la Parroquia Universitaria y del Centro Universitario Cultural. Es muy importante señalar que el pasado diciembre de 2021, Fray Gonzalo recibió la medalla Fray Bartolomé de las Casas por la ardua labor humanista que hizo durante su estancia en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Recibamos con un aplauso, por favor, a Fray Gonzalo. Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias a la COCOPE, a la CEDEPIM y a todos los que han hecho posible el tener este encuentro que me parece muy relevante a 26 años de que necesitaba actualizarse. El título de esta mesa es Aportes de los Acuerdos de San Andrés y la Iniciativa sobre Derechos y Cultura Indígena de la COCOPA. Y no me meto a los textos, hay expertos para ello. Para mí los acuerdos y la iniciativa nos aportan memoria del origen y causa de este proceso. Y también el reto de levantar la mirada y caminar con los pueblos y enfrentar el reto de las transformaciones del país en estos 26 años. Está el cúmulo y la riqueza de esa experiencia y esos textos, pero estamos ante una realidad profundamente transformada, muy afectada, en parte porque no existe la concreción de estos acuerdos en términos reales. La situación centenaria de opresión, marginación y despojo de los pueblos indios en México, particularmente en Chiapas, es la raíz de ese levantamiento armado que se da después de decenios de lucha pacífica. No fue una opción primera, fue la última opción de un sector. Decenios de lucha frustrada, causante de tanto sufrimiento por la resistencia del sistema, por la resistencia de los detentadores del poder en Chiapas. Es una situación nacional que se visibiliza en Chiapas y es de tal magnitud que no podemos obviar su historia. Aunque todo se refiere a Chiapas y al ZLN, en realidad era el reflejo de todo un país, de toda una historia. No se trata entonces solo de formular textos adecuados para que sean aprobados por fin por el Congreso, sino se trata de salir al encuentro con la realidad, con nuestra identidad profunda, con la sabiduría de los pueblos, con las luchas y resistencia de siglos. Los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la COCOPA
nos ponen enfrente de esa realidad, nos invitan a animarnos, a poner la mirada en esta realidad. Sabemos que la acción del EZLN y la presión popular nacional obligaron al gobierno a decretar el alto al fuego y a disponerse a la negociación. Se da el primer paso en el diálogo de la catedral, que se frustra por el asesinato de Colosio. Con esfuerzos grandes se construye el camino para tener los diálogos de San Andrés a Camchén. Insisto en que se trata de un diálogo nacional en Chiapas, porque las partes convocaron, como ya se mencionó, a participación de una gran cantidad de personas, asesoras, asesores de todo el país. Y esto hizo posible el nivel de construcción de los acuerdos de San Andrés. También la naturaleza misma que ya se refirió de la Comisión Nacional de Intermediación y de la Comisión de Concordia y Pacificación expresan esa realidad. No era un asunto local chiapaneco, era un asunto nacional expresado en Chiapas. México estaba manifestándose desde el sur. Y todo esto da cuenta de la importancia enorme de lo que se aportó en la primera mesa de San Andrés. En San Andrés se hicieron presentes las luchas, las organizaciones, los pueblos, sus representantes, las organizaciones sociales caminadoras junto con los pueblos a lo largo y ancho del país. Incluso algunos personajes y representantes indígenas de otros países, especialmente de Estados Unidos, se hicieron presentes. Esta atención y esta expectativa fantástica que se daba permitió que se llegara a la iniciativa de la ley Cocopa. Y tantas partes que hubo, el foro para la reforma del Estado, muchos elementos que es necesario traer a la mente y al corazón, especialmente de quienes van a tener en sus manos la legislación de esta iniciativa y el gobierno para su ejecución. Los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la Cocopa nos aportan la memoria de que ya tenemos 200 años de retraso y nos recuerdan que se habían pactado otras mesas que ya no tuvieron lugar por la negativa del gobierno a honrar los acuerdos de San Andrés, con una miopía impresionante. No se captó que se tenía la oportunidad después de 200 años de realmente constituir la nación mexicana reconociendo toda su realidad. Una miopía y unos intereses que ya Jaime se encarnó de hacer presentes. Recordamos los temas pendientes que hubieran sido otras mesas tremendamente productivas: justicia y democracia, bienestar y desarrollo, derechos de las mujeres indígenas y el proceso de concreción de la paz y comprobación de la misma. Los acuerdos y la iniciativa nos ponen el contraste de la situación actual, porque mucha de la conflictividad que viven hoy los diversos pueblos indígenas en todo el país, en sus comunidades, se hubiera evitado si se hubieran concretado en la Constitución y las leyes lo definido en los primeros acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la Cocopa. Para mí estando tan cerca de los pueblos, aunque en este momento viva yo aquí en la Ciudad de México, vibro con todo lo que pasa allá, más de los pueblos chiapanecos, pero por ser a paz estamos en contacto con los procesos en el norte, el centro y el sur del país, en donde los pueblos indígenas viven una conflictividad que tendría otra característica o simplemente hubiera tenido vías de solución mucho mejores si hubiéramos tenido la implementación de estos acuerdos y la legislación adecuada para ello. Aunque ya sabemos que aún con la limitada iniciativa que se aprobó para los cambios constitucionales, aún parte de eso no se cumple. Está en la ley, está en la Constitución, y sin embargo se mira para otro lado y se finge que se cumple. Es aquello de acátese pero no se cumpla. Simplemente menciono los nombres de los estados y de inmediato viene a la mente la grave diversidad de conflictos hoy,
el sufrimiento, el desplazamiento, el despojo, las vidas perdidas, las cárceles injustas. Hagamos interactivo este momento. Usemos la imaginación, la memoria y traigamos a la mente lo que nos significa hoy en los conflictos y sufrimientos en Chiapas, Ochuc, Aldama, Panteló, Altamirano, etc. Oaxaca, Michoacán, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Campeche, Yucatán, Veracruz, Puebla. Surgen inmediatamente la memoria de esos conflictos que podían haberse evitado, que podían tener un contexto diferente para resolverse. Pero estos años no han sido 26 años de inmovilidad. El ZLN ha seguido su camino propositivo y autónomo, sin pedir permiso, construyendo sus autonomías, apropiándose de su dignidad y ejerciendo sus derechos junto con sus comunidades, por supuesto, en un camino que debe de llamarnos la atención. Los pueblos y comunidades indígenas en este tiempo han mantenido la misión histórica de enfrentar sus propios retos, muchas veces a contracorriente, casi siempre, pero además han tenido la generosidad de pensarse, quiero seguir aquí, de pensarse en el concierto civil que es la nación. Los pueblos indígenas han demostrado una visión de Estado que el Estado mexicano no tuvo. Miguel Concha decía esto hace pocos días. Estos pueblos siguen haciendo presente su exigencia de reconocimiento de sus derechos y ejercen su autonomía a pesar de los grandes obstáculos que enfrentan. Las organizaciones de la sociedad civil siguen haciendo su invaluable aporte. Las comunidades y organizaciones indígenas con la práctica han estado demostrando el valor para todo el país del ejercicio de la libre determinación para la generación de justicia y para la construcción de paz en los territorios más difíciles. Magda Gómez. Respecto a la necesaria y urgente reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas del país, una articulación nacional que se llama Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, ALDEA, desde donde han establecido los elementos mínimos indispensables para el ejercicio pleno de la libre determinación y han conformado una agenda de 10 puntos que debería incluir el marco normativo para garantizar el ejercicio de la libre determinación. Resumidamente, reconocimiento como sujetos de derecho público, libre determinación y autonomía indígena, reconocimiento de sistemas normativos de los pueblos, derechos a tierra y territorio indígenas, derecho a decidir sus formas de vida y desarrollo, derecho al consentimiento libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, garantía de la participación en la toma de decisiones del Estado, relación de respeto entre el Estado y los pueblos, participación de la mujer indígena en la toma de decisiones y ejercicio pleno de sus derechos, derechos económicos, sociales, culturales de los pueblos y comunidades. Retos y tareas fundamentales. No hay que esperar a que vuelva a haber presión para actuar. Hay que responder porque la causa es justa, porque el futuro de México está en juego. No podemos esperar a que el deterioro que se ha generado ahora con la penetración impresionante del crimen organizado siga destruyendo la base de la vida de los pueblos. No podemos seguir mirando que pasa esto y esperando a ver si viene la Virgen de Guadalupe a ayudarnos. Nunca se me había ocurrido decir esto, pero perdón. Nos aportan estos acuerdos y esta iniciativa la urgencia de que tanto las instituciones del Estado como la sociedad nacional vuelvan a escuchar la voz de los pueblos indios y sus comunidades, que ya no se finja el cumplimiento de la Constitución y las leyes, que se asuman los retos nuevos de la realidad nacional
y que por fin se reconozcan y respeten verdaderamente los derechos de los pueblos que fundamentan nuestra nación. Y qué importante la existencia de la COCOPA. Este conflicto armado no resuelto tiene en la ley y en la existencia de la COCOPA la garantía que permitirá abrir camino hacia el futuro, hacia la integración de México, ese México que está fracturado, dividido, conflictuado, especialmente en el empobrecimiento y el drama cotidiano. Necesita mantener una COCOPA activa y qué bueno que han decidido volver a tomar su papel, impulsar esta reforma constitucional y exhortar al gobierno, no dejemos pasar esta oportunidad. El futuro de México está en este momento, en esta discusión. No es Chiapas, no son los zapatistas, son los pueblos indígenas de México, es México que es indígena y mestizo, somos todas y todos. Muchas gracias. Gracias, querido Fray Gonzalo. Sin duda es muy importante el señalamiento que plantea en torno a que el reconocimiento de los pueblos indígenas y ahora el pueblo afromexicano es una causa justa. Y es muy importante que en este momento estén participando los presidentes tanto de la COCOPA, ¿verdad?, con mi compañero y amigo, el diputado Alfredo Vázquez, pero también la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, con la presidenta Irma Juan Carlos, así como también la senadora Xóchitl Gálvez, que también ella es la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. Y